Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a ver cómo descargar el programa Cisco Packet Tracer. Para esto vamos a dirigirnos a la página de netacad.com y vamos a ir a la sección de cursos y vamos a seleccionar Packet Tracer. Estando en la nueva ventana vamos a elegir la siguiente opción, que sería ver cursos de skillforall.com. Le damos clic en ver cursos y nos va a habilitar la siguiente ventana. Vamos a buscar un curso en particular, que es donde vamos a estar descargando el mismo. Vamos a ir bajando, vamos a hacer scroll hasta buscar la opción Getting Started with Cisco Packet Tracer. Le vamos a presionar clic a esta opción. Inmediatamente vamos a presionar en Get Started. Aquí nos va a indicar que iniciamos sesión. En mi caso voy a crearme una cuenta. Para poder crearme una cuenta voy a dirigirme a esta opción y vamos a hacer clic sobre esta. Para este caso voy a crear una nueva cuenta seleccionando estos apartados justamente de este lado. Vamos a poner primero a seleccionar el país, que en mi caso es México. Voy a seleccionar mi fecha de cumpleaños, o mi año en este caso, 1998, y el mes. Le damos en continuar. Confirmamos los siguientes parámetros. First name. Para esto va a ser una cuenta de ejemplo, así que voy a colocar solo. Y en el correo voy a colocar un correo temporal. Voy a copiar ese correo. Lo voy a pegar justamente aquí. Y voy a escribir una contraseña. Para esto voy a seleccionar y voy a escribir lo siguiente. Voy a control C, control V y le voy a dar en confirmar. Al final voy a crear una cuenta. Le voy a dar en nunca para no guardar esta cuenta. Y al final le voy a aceptar los términos y condiciones haciendo clic sobre esta opción. Y doy en aceptar. Esperamos a que cargue completamente el curso. Para eso, si nos dirigimos nuevamente al correo, en este caso a nuestro correo, vamos a tener la siguiente notificación, que sería el aviso donde nos indica que nos hemos enlistado a un curso. Así que lo que vamos a hacer ahora es dirigirnos nuevamente al curso y vamos a dirigirnos a resumen. Aquí es donde vamos a descargar el programa Packet Tracer. Para descargarlo vamos a esperar a que cargue completamente esta ventana. Y voy a ir haciendo scroll hasta buscar la opción que dice Welcome. Vamos a presionar justamente aquí y esperamos a que cargue. Vamos a hacer scroll para poder descargar el programa Packet Tracer en la siguiente opción, que sería Resource Available to You. Vamos a buscar la opción skillforall.com Resource Lab Downloads y vamos a hacer clic sobre esta opción. Nos va a habilitar la siguiente ventana y justamente aquí vamos a tener algunas opciones para poder descargar el software. Tenemos aquí todo lo necesario. Vamos a hacer scroll y aquí tendremos el apartado para poder descargar Cisco Packet Tracer. Aquí tenemos las versiones para Mac, Ubuntu y Windows. En mi caso va a ser Windows, así que voy a hacer clic sobre esta opción. Me va a empezar a descargar el programa. En mi caso tengo un programa para acelerar las descargas. En mi caso voy a cancelar ya que tengo el programa. Una vez que lo descargue les va a generar el siguiente archivo, que sería el instalador. Vamos a proceder a instalar Cisco haciendo clic derecho sobre esta opción y ejecutar como administrador. Aceptamos las condiciones o los permisos y esperamos a que el instalador inicie. Y esto podría tardar unos momentos. Aquí se ha iniciado, voy a aceptar el término y damos en Next. Podemos personalizar la ubicación de instalación, aunque no recomiendo que hagan esto.
También verificamos que tengamos 542 megas para espacio requerido para la instalación. Y le damos en Next. Aquí podremos cambiar el nombre, no lo recomiendo. Le damos en Next. Y podemos crear un acceso directo en el escritorio. Yo lo voy a dejar por defecto y le doy en Next. Y al final configuro o verifico todas las configuraciones y le doy en Install. Esperamos a que el programa finalice su instalación. Una vez que el programa ha finalizado la instalación, vamos a ver la siguiente ventana. Aquí voy a dejar marcada esta opción para poder iniciar el programa. Y le damos en Finish. Esperamos a que el programa inicie. Aquí en mi caso voy a eliminar este archivo ya que no lo requiero nuevamente. Y me dejo el acceso directo. Esperamos unos cuantos momentos hasta que cargue el sistema. Aquí ya podemos notar que empieza a cargar Cisco Packet Tracer. Y para poder utilizarlo vamos a requerir las credenciales que habíamos creado anteriormente, que serían justamente estas de aquí. Para este caso vamos a iniciar utilizando la cuenta que creamos en Skill for All. Damos clic sobre esta opción, pero antes de hacer esto voy a marcar la opción Keep me login in for 3 months para poder mantener el inicio de sesión durante 3 meses sin tener que repetir este proceso. Le damos clic sobre esta opción. En mi caso me ha dicho que estoy completamente logueado, así que vamos a presionar el programa e inmediatamente me va a abrir el mismo. Esto ocurrió porque tengo actualmente abierta mi cuenta en esta página, justamente esta, así que no me pidió nuevamente la confirmación aquí. En caso de que ustedes hayan cerrado sesión y abran directamente el programa, les va a indicar que ingresen estas contraseñas. Y esto sería todo para este video. Si te gustó este video, te invito a suscribirte, dar like y compartir. Cualquier duda o sugerencia me lo puedes dejar en los comentarios. Hasta luego.